Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches desde todos los rincones donde se nos escucha. Una nueva voz se alza y esta es la sexta voz. Por favor, siéntense y recuerden que su empatía es el mejor saludo. Esta vez hablaremos sobre las percepciones sobre el colapso para casi finalizar este libro que nos ha llevado tanto tiempo a analizar. Y pues empezaríamos con el primer punto, que sería la ignorancia y el negacionismo. Seguiríamos con el optimismo sin freno. El tercero sería la culpa y la conspiración. El cuarto sería el ciclo de Elizabeth Kubler-Ross. Y cada uno lo tomaremos de parte individual y empezaremos en ese orden. Si alguien gusta empezar, puede tomar la palabra. ¿Compañera? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el rincón que nos escuchen. El día de hoy estamos a un tema de culminar el análisis de este libro de El colapso de Carlos Taibo y el tema pues ya lo mencionó nuestro coordinador. Hoy hablaremos sobre las percepciones populares sobre el colapso y el autor hizo un estudio que lo aplicó en Estados Unidos, o sea, los resultados de este estudio que él nos da a conocer en su libro es con la gente de Estados Unidos. Y bueno, yo me preguntaba por qué Carlos Taibo se le ocurrió hacer el estudio precisamente en Estados Unidos. Y bueno, pues la respuesta que yo me doy es que pues Estados Unidos es uno de los imperios más grandes del capitalismo, así como China. Entonces pues es donde más pronto se va a generar este colapso, y creo que esa es una de las razones por las cuales, o donde va más avanzado pues la cuestión del colapso, es una de las razones por las cuales yo considero que Carlos Taibo hizo el estudio en esta parte, ¿no? Y algunos de las cifras que nos da en los cuestionarios y test que realizó con la población en general, sus resultados fueron los siguientes. Un 18% de las personas se considera personas que están alarmadas por la cuestión del colapso. Un 33% lo ocupan las personas que están preocupadas por el problema del colapso. El 19% de las personas que se les estudió son algo así como cautelosos sobre esa situación de la venida del colapso. Un 12% es gente que como que se desentiende del problema, le denomina los desentendidos. Un 11% de la gente está como dudando de que realmente se vaya a generar un colapso. Y por último tenemos un 7% de la población que se le aplicó este estudio, que son los llamados displicentes, o sea, la gente que le vale, pase lo que pase. Entonces, bueno, pues así está en Estados Unidos. Tal vez más adelante nosotros podamos un poco dar el punto de vista cómo está en México. Y bueno, me gustaría empezar con una frase de Richard Gammon, que dice que si piensas que mitigar el cambio climático es caro, prepárate para no mitigarlo. O sea, esto nos dice mucho, nos dice que si ahora no hacemos lo que tenemos que hacer, quizás mañana ya no podamos hacer gran cosa. Y empezando con la temática que plantea el autor en su primer punto, que es la ignorancia y el negacionismo, pues diremos que
que en esta población que él estudia, un gran número de personas pues se encuentran con esta posición, con una posición de ignorar o negarse esta realidad en relación al colapso. Un 92% de la población de Estados Unidos ha oído hablar del cambio climático, ha escuchado hablar del cambio climático, y recordemos que el cambio climático, bueno, pues es uno de los factores que intervienen dentro de este colapso. Un 90% piensa que el país debe de reducir sus emisiones de gases invernadero. Pero bueno, se ha escuchado, pero no se sabe a profundidad sobre esta problemática. Se tiene un vago conocimiento del colapso, que ya lo tenemos en puerta. Es más, la gente no investiga sobre cifras o situaciones que están ocurriendo en relación a, por ejemplo, a la contaminación que se está dando en Estados Unidos, en todos los aspectos, tanto de suelo, de aire, de agua. No hay esa preocupación. Y bueno, porque precisamente esta es la posición de mucha gente que se encuentra como que en un estado de ignorancia. Y hablando psicológicamente, nuestro cerebro está programado para sopesar únicamente lo inmediato, lo más concreto. Entonces, si no son cosas así como que cercanas, como que muy visibles, realmente como que nuestro cerebro no le interesa, no le importa. O sea, hablando psíquicamente, ¿no? Entonces, para hablar de esta primera parte y no meterme en la segunda, pues esa sería mi participación en relación a la cuestión de esta población que se considera ignorante y que niega a lo mejor la existencia de un colapso. No sé si alguien quiere hablar más sobre ese mismo punto. ¿Alguien quiere? Sí, estamos diciendo acerca de que el autor había contemplado muchas situaciones y entre ellas la ignorancia y el negacionismo. Cuando una persona ignora las cosas, lógico es que las niega al no tener la suficiente información para poder dar una opinión. ¿Qué es lo que sucede? El autor se refiere mucho a que en Estados Unidos el 92% ha oído hablar del cambio climático, pero nada más, y no realiza ninguna de las acciones. Incluso el gobierno, hasta hace unos años, dudaba de ese cambio climático y lo negaba absolutamente. En las cumbres, cuando había sus reuniones, Estados Unidos nunca aceptó firmar un acuerdo para poder empezar a trabajar con eso. Ellos siguen teniendo su misma política y todo lo demás. La gente o la mayoría de la población ignora lo que está sucediendo. Entonces, ante esa negación o ante esa ignorancia surge la negación. Por eso, la tarea que se debe tener es la difusión de esto. Pero es muy difícil empezar, o bueno, no el empezar, sino que avance, y avanzaría muy lentamente. Las personas que, incluso en nuestro círculo familiar, social, etcétera, cuando uno empieza a hablar de estos temas, por alguna circunstancia, la gente tiende a cerrar oídos porque de manera natural nadie quiere escuchar que hay un colapso.
Nadie quiere ver en su casa, en su familia, en su trabajo que va a pasar algo mal. Y lo único que logra entender y hacer, y eso muy poca gente, es reducir o tratar de reducir poco a poco lo que es la contaminación. Hay políticas ya que se están tomando, como eso de no a las bolsas de plástico, el que uses otras cosas como canastas y demás, y han sido por medio de políticas y leyes, no ha sido de manera consciente. Entonces, cuando no es algo de manera consciente, tú lo sigues haciendo. Incluso nosotros, cuántas veces vamos al mercado y se nos olvidó la bolsa, se nos olvidó la canasta para echar las cosas. ¿Qué sucede? Que estamos en ese trayecto de la inconsciencia a la conciencia del calentamiento global, pero nos hemos desacostumbrado. Entonces, es una tarea que yo creo tenemos que hacer, de ir difundiendo esta información que tenemos para ver si podemos crear un poco de conciencia. Con nosotros ya tenemos un avance, creo yo. Ya analizamos este libro, ya estamos viendo todo un colapso antes de que quizás suceda, pero lo estamos previniendo. Y entonces lo que nos corresponde hacer, a mi entender, es empezar a difundir, empezar a dar nuestra opinión y empezar a dar la idea de que tenemos que prepararnos para esto. Saludos. Primero que nada, un poco sobre las percepciones del colapso, me gustaría decir que lo que retoma ahí Taibo sobre el ciclo de Kübler-Ross es el autor. Kübler-Ross es el autor que propuso las etapas del duelo. Todo este proceso de las etapas que pasamos después de una pérdida, todo esto relacionado a que el colapso va a ser para muchos una pérdida de muchas cosas, porque pierdes todo tu mundo como lo entendías. Es difícil muchas veces dar difusión a estas teorías relacionadas con el colapso y el decrecimiento, porque la teoría del capitalismo es completamente opuesta a esta teoría del decrecimiento. El capitalismo de una forma u otra busca un crecimiento infinito, un crecimiento constante. Dentro de las palabras del capitalismo no existe el decrecer. El decrecer se ve como algo malo. No conocemos el Producto Interno Bruto de un país generalmente, pero sí sabemos que creció o que decreció un tanto porcentaje. Eso es lo importante dentro del juego de la economía del sistema. Entonces, estas percepciones no son ampliamente difundidas por esas dos razones. Aunque tengan difusión dentro del medio científico, no es algo que a la ciencia al servicio del sistema le interese, porque después de todo, toda la lógica del capitalismo que rige dicha ciencia va en contra de eso. Pues, y entonces experimentaremos las etapas, porque vamos a tener que prescindir de muchas cosas que hoy en día vemos a lo mejor como indispensables, o que no nos imaginamos un mundo sin ellas. ¿Quién se imagina realmente actualmente un mundo sin petróleo? Un mundo sin petróleo implica prescindir de gran parte de las comodidades que tenemos, automóviles, bueno, todos los transportes, calefacción, electricidad, tecnología. Todo eso implica prescindir del petróleo hoy en día. Entonces la primera reacción, como bien dicen, va a ser el negacionismo, que es la primera etapa del duelo. No, esto no va a pasar. La ciencia va a encontrar alguna forma de solventar todo esto y de que no vaya a tener que haber el colapso, porque va a encontrar otra forma de producir energía, va a encontrar otra forma de purificar el agua que permita salvar los mantos acuíferos y el estilo de vida que llevamos hoy en día.
Y la realidad es que lo más probable es que dichas formas no existan. Pero vivimos en esa negación sin querer aceptar el colapso, porque es algo muy difícil de imaginar y implica muchas pérdidas para las personas que estamos acostumbrados a vivir con todas estas comodidades dentro del sistema. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Yo, pues sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues sí, con relación a estas percepciones populares del colapso, pues una, ¿no? La ignorancia. Sabemos que hoy en día, pues los gobiernos ocultan mucha información, ¿no? Y luego la que llega, pues es incoherente y empiezas a generar dudas. Entonces, por eso que en ocasiones, pues vamos prescindiendo de eso, ¿no? Vemos con esta pandemia, o sea, no sabemos en sí la información veraz, ¿no? De cuáles son lo que está, y lo que sale, pues vienen de fuentes no muy precisas o muy confiables, ¿no? Entonces, desde ahí empieza uno, y luego, como tú lo percibes individualmente, y luego al ver que careces de algún conocimiento, o al menos no te nace por nacer, entonces nos vamos al populismo, ¿no? ¿Qué dicen allá? ¿Qué dicen acá? Y tú te das cuenta, ¿no? Las leyendas que vienen surgiendo, ¿no? Las leyendas urbanas, que sí pasó esto, que pasó, fíjate que allá, que al otro, y pues sí, ¿no? Entonces, en la desesperación por sobrevivir, pues eso hace que en ocasiones, pues, ignoremos muchas cosas, ¿no? Tan solo no sabemos si los productos que salen de una farmacéutica o un laboratorio sean como diga eficazmente, ¿no? Entonces nos dicen que esto no sale, que esto sí. Entonces, mucha información que hoy actualmente se está dando por medio de redes, por internet, por periódicos, todo, pero nada más lo dejamos ahí en lo superficial, y después si esto nosotros lo entendemos a nuestra manera, ya se lo transmitimos a otra persona y así, pero no lo consultamos de una manera ya más lógica, pues empezamos a ignorar muchas cosas, ¿no? Y más que si llegamos a ese individualismo que han provocado el capitalismo, pues es eso, ¿no? Y ese es el miedo que nos inculca, y decir, pues no pasa nada, o si pasa, y vemos ahorita, ¿no? Como ya cuántos han caído, ¿no? Con esta pandemia, pero también nosotros cómo nos cuidamos, ¿no? Ya está el miedo por salir, por todo lo que viene sucediendo. Entonces, así está, así se vive, ¿no? Luego toda la información, quién da, y luego también como nosotros decir, bueno, pues es que yo no soy culpable de lo que pase ahí, ¿no? Entonces también en ocasiones yo me deslindo de algunas responsabilidades o de lo que me toca hacer desde como un ser humano, ¿no? Entonces desde ahí, por eso permea esto de la ignorancia, al saber que no tenemos la información exacta, ¿no? Y dice, bueno, ya cuando tengamos la información a lo mejor veraz y exacta, podemos prescindir de muchas cosas, decir, pues quien me lo dice. Ahora en la actualidad se le cree más a una persona que dice, pues esto no pasa nada, a un especialista en cada materia no se le cree, ¿no? Entonces ahora es lo que vivimos en la actualidad, de que le creemos a la persona que pues, a lo mejor no tiene preparación o conocimientos, a la que tiene los conocimientos, ¿no? Será que nos engañan, que nos mienten, y todo eso lo que sucede, ¿no? Es por eso que en ocasiones llegamos a esa ignorancia de cómo percibimos todas las cosas, ¿no? Entonces es mi participación. Quisiera decir una diferencia muy crucial, que para pasar de un tema a otro, la diferencia entre ignorancia y negacionismo y optimismo sin freno, porque aparentemente tienen varias cosas en común, en el sentido de que es respecto a cómo afrontan la idea de que hay un colapso, porque en cierta forma el optimismo es el negacionismo al pesimismo.
a la visión pesimista. Entonces, ¿cuál es la diferencia crucial entre la ignorancia y el negacionismo y el optimismo sin freno? Pues es que este negacionismo se debe a una falta de criterio propio, hecha también de la falta de información que tiene dicha persona. Por eso también se le añade el término ignorancia, y es la diferencia más crucial entre uno y otro. Ahora, una vez explicado esto, creo que podemos pasar al tema de optimismo sin freno, que es lo que pues que es el segundo punto. En relación a este punto de optimismo sin freno, la población que se manifiesta con esta posición tiene una fe ciega a que seguramente por cuestiones mágicas todo seguirá funcionando, y que no va a pasar nada, que posiblemente las tecnologías van a resolver estas problemáticas cuando llegue el momento. Sabemos que eso es completamente falso, puesto que para echar a andar a las tecnologías pues se requiere de energías, y se supone que si va a colapsar este sistema es porque nos estamos acabando todos los recursos energéticos. Pero bueno, este tipo de personas están con esa idea de que realmente no va a pasar, o que si el presidente que esté en turno lo va a resolver. Son demasiado optimistas, demasiado en esa posición en la que no creen que algo pudiera ocurrir. Y hay un ejemplo que pone el autor, que es el del accidente que hubo con el barco del Titanic, y que ahí iba gente de ese tipo, precisamente de Estados Unidos, que cuando surge esta tragedia, pues esta gente, en lugar de buscar una balsa o buscar en una manera de poder salvarse, siguen bailando, siguen bebiendo, dicen pues no tiene caso ni que pensemos, al fin esto ya se va a acabar, entonces ni que pensemos en una solución. Ese tipo de personas se cierran a que no va a suceder. Ok, no sé si alguien quiere abonar más al tema o... En relación al optimismo sin freno, ya lo había comentado el compañero Yael y ahora, ¿no? O sea, toda la gente maneja algo que se llama fe. Entonces todo el mundo tiene fe en que si hay un colapso, su fe, ahora sí como dicen, nos va a salvar. Y después de la fe viene la ciencia. Entonces también creen que la ciencia probablemente va a encontrar algo que pueda solucionar el problema. Y sí, efectivamente, la ciencia lo va a encontrar, pero no va a abarcar a todos. Y además, como estamos en un sistema neoliberal y capitalista, va a tener un costo económico. O sea, el que se quiera salvar le va a costar, porque así está. Entonces mantiene su fe, y cuando eso se le acaba, pues entonces viene la resignación. Y simplemente, ya pusiste el ejemplo del Titanic, si no alcanzan a salvarse en el bote porque no hay para todos, pues lo que acepta resignadamente es la muerte, y entonces continúa con su vida normal, como si nada existiera, como si nada pasara, porque ya sabe que al final eso va a ocurrir. Entonces aquí el optimismo pasaría a la resignación, porque no va a tener un costo para cubrirlo, para salvarse. Entonces simplemente acepta eso. Le cedo la palabra a otro compañero. Y sí, efectivamente, ¿no? Lo que sucede es eso, ¿no? De que
O sea que aquí quieren que alguien le resuelva esos problemas que se viven, ¿no? Y están esperanzados, siempre esperanzamos de que alguien hará las cosas por nosotros en bien común, ¿no? Que alguien luchará por nosotros, que alguien peleará, alguien resolverá nuestros problemas que vivimos, ¿no? Por eso estamos en ese optimismo, ¿no? Y igual, ¿no? Y lo que, o también lo que llega y que dice, pues, oh, pues es que ni modo, así me tocó vivir y lo acepto y lo que resulte, ¿no? Porque con esto de la enfermedad o con esto de la pandemia, a veces lo platicas así con algunos conocidos y te dicen, pues, ¿qué se puede hacer? Si nos toca, pues ni modo, dice, o sea, no viendo más, y dices, bueno, pues si voy a tratar de vivir mi vida a lo más que se pueda, y si me toca, me la encuentro en el camino, me encuentro a la muerte, pues hasta ahí, ¿no? Y dice, pero pues no lo podemos evitar, ¿no? Entonces esto es lo que está, ¿no? Ahorita lo decía bien el compañero Jaime, de que pues el que tenga dinero posiblemente se salve, ¿no? Porque pues, le va a invertir más, y así es ahorita la realidad, ¿no? El que tiene un poco de dinero pues se está atendiendo de manera particular y pues, piensa que con el dinero se va a salvar uno, ¿no? Entonces por eso estamos con eso de ser ese optimismo sin freno, que algo no nos va a pasar y lo van a resolver. Primeramente Dios se resolverá, y ese punto, y esa es la palabra que se ocupa, ¿no? Entonces es ahí lo que también tenemos que ir viendo, ¿no? Pues ese es mi punto de vista que también doy en este tema. Gracias. Compañeros, es un poco la resignación que existe lo que impide crear soluciones a todo esto. Me remito a una de las conferencias que dio Carlos Taibo, que empezaba proponiendo lo siguiente: si tuvieras que ir a un lugar, pero sabes que el tren que va a llevarte a dicho lugar tiene un 5% de probabilidades de estrellarse, ¿te subirías al tren? Cabe destacar que la mayoría de personas no se subiría a un tren que sabe que tiene un porcentaje de posibilidades de estrellarse relativamente, bueno, tampoco tan alto, pero un 5% de posibilidades ya es una de 20 posibilidades. Dice, entonces yo me pregunto, ¿por qué las sociedades modernas nos seguimos subiendo al tren de los hidrocarburos, de las energías no renovables, si sabemos que lo más probable es que se estrelle? Entonces yo creo que eso puede estar un poco relacionado con la resignación que tiene la gente de que no hay otra solución peor. La gente, por ejemplo, vota, pero votan no porque estén convencidos por el candidato, por las propuestas, sino porque si no es ¿quién va a ser? Ya no hay otras opciones. Es una resignación de que tu papel dentro de la sociedad es el voto, y ese es únicamente es la única herramienta que tienes para cambiar el país, cuando en realidad, o el mundo, cuando en realidad esa ni siquiera es una herramienta, es escoger entre, como decía Eduardo Galeano en uno de sus cuentos, con qué salsa quiere ser cocinado. Esa es la única elección que tienes. Y en este caso del colapso, tenemos que superar un poco esa resignación y pasar más a la acción, porque es la única forma en la que vamos a sobrevivir, porque las otras alternativas, que vendría siendo el ecofascismo, no van a permitir la vida, la libertad, no van a permitir nada de eso. Incluso es poco probable que, aunque se consigan consolidar, hagan que perdure la vida por mucho tiempo. Todo lo contrario, son modelos que están destinados al fracaso por la estructura misma que tienen. Entonces, la única alternativa que realmente tenemos es la fuerza que tenemos desde acá abajo, que es la fuerza de la organización, de crear alternativas que propongan el decrecimiento como una opción, y la autosustentabilidad y la autonomía, lo que llevan haciendo
muchos años los pueblos zapatistas, lo que llevan haciendo varias comunidades en México, lo que está pasando también en lugares como Kurdistán. Realmente alternativas existen, pero las alternativas no van a llegar mágicamente a salvarnos. Esa es para mí la percepción que deberíamos de tener, a la que deberíamos de llegar con el estudio de todo este libro, que las alternativas no van a llegar mágicamente, que tenemos que colapsar ahora y evitar conglomeraciones, porque si no colapsamos en este momento, tal vez cuando llegue el colapso realmente no vamos a sobrevivir la mayoría de nosotros. Las estimaciones que hacen muchos teóricos es de un 60%, 70% de población que va a perecer con la falta de hidrocarburos. Entonces, si no construimos una barca, como la barca que nos llevan tendiendo los compañeros zapatistas desde hace años, no vamos a lograr salvarnos, porque no se puede nadar en estas aguas contaminadas. Gracias por su participación, compañeros. Pasamos al tercer punto, que es culpa y conspiración, que es una de las tres percepciones, es la que personalmente es la que más me llama la atención, puesto que es pareciera una de las alternativas más que se disfrazan más de una conciencia, de un trabajo, de un estudio, pero la culpa y la conspiración en su base lo que hace es buscar cabezas las cuales cortar en una hidra que la recupera y hablar sobre una amenaza que no está hecha detrás de la sombra, sino que está muy presente y nadie está intentando ocultarla. Entonces creo que una vez dicho este comentario les doy la palabra a quien guste tomar. El tipo de personas que toman esta posición dicen, pues como quiera, yo no soy el culpable de lo que pueda ocurrir, yo quedo como eximido de responsabilidad. Los problemas también dicen, justificando pues su actitud que tienen ante el colapso, dicen, los problemas los debe de resolver quien los ha causado, y en este caso es el gobierno, las empresas, ellos son los que tienen que resolver el problema. O sea, yo no tengo ni por qué resolverlo, yo no tengo la culpa, en una palabra. El colapso también dicen, no es sino un castigo merecido de nuestras conductas que tenemos como especie humana. Así es que pues yo no puedo hacer nada ante eso. Y bueno, en relación a esta posición, pues es una posición muy cómoda el sentirse libre de culpa, y en determinado momento esto es utilizado por los gobiernos. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues esto les sirve para meterles miedo a la población en relación a las situaciones que van ocurriendo, ¿no? Y lo ocupan siempre a su favor. No sé si alguien quiera comentar más respecto a esto. Sí, compañero. Sí, estamos en dos tipos de situaciones, que es la culpa y la conspiración. La situación es de que muchas de las personas, como ustedes ya lo mencionaron, se refieren a que pues yo no tengo la culpa de lo que está sucediendo, que lo solucionen, quien lo tenga que hacer, y se libera entre comillas. Y la conspiración es que probablemente este colapso esté perfectamente, o que sea, como aquí lo mencionan, un fenómeno interesadamente provocado. Y vayamos con los energéticos. ¿Qué sucede con la gasolina? Ya sucedió.
Cuando hubo escasez de gasolina por X causas, el precio se incrementó. ¿Quién lo pudo pagar? El que tenía para pagarlo, desde luego. Eso es lo que está sucediendo. Están creando un colapso energético, o se va a crear un colapso energético donde solamente los países que tengan la capacidad para almacenar, para poder tener esa energía, lo va a poder realizar. El que no, simplemente se va a quedar en la edad media, yo creo. Entonces, es probablemente una conspiración ya hecha o se está en proceso para crear este colapso energético. Al crear esa situación, ya lo mencionamos muchas veces, ¿quién se va a salvar de eso? El que tenga una de dos, el que tenga los medios económicos para hacerlo o los que estén organizados. Si la inmensa mayoría de la población no está organizada para enfrentar esta conspiración, simplemente va a claudicar, no va a haber esperanza. Entonces, la posibilidad para sobrevivir a esto es la organización, porque en cuestión económica, pues no todos tenemos los recursos. Entonces, eso es nuestro único medio para poder salvarnos. Cedo la palabra. Y último sería el ciclo de Elizabeth Kubler-Ross, que ya hizo un comentario anterior el compañero respecto a eso. Quisiera que si alguien gusta seguir aportando a lo que nos comentó el compañero, pues tome la palabra. Bueno, en relación a este último punto, me parece la teoría de las 5 fases del duelo, pues también es una posición que se pudiera tomar, y creo yo que yo la considero algo así como que la más avanzada, siempre y cuando lleguemos a la última. Y las 5 fases que maneja esta autora, Elizabeth, dice que la primera es la negación, la siguiente es la angustia, la adaptación, la depresión y la aceptación. Y bueno, si nosotros llegamos a un término en el que superemos todas estas etapas, cabe aclarar que estas etapas también las usa para las pérdidas que podríamos tener hasta humanas. Pero también esto del colapso es una pérdida de los recursos, es una pérdida de lo que se tiene. Entonces, primero como que nos negamos a creer, después nos angustiamos a que esto realmente seamos capaces de poder lograr sobrevivir. Después llega una etapa en la que nos vamos a adaptar. Posteriormente a lo mejor nos deprimimos, y ya para llegar a una aceptación de que realmente sí está ocurriendo este colapso. Y en ese momento en que nosotros aceptamos ya la existencia de este colapso, entonces viene una situación del qué hacer ante esto. Y bueno, el qué hacer, hay muchos, ya lo mencionaban, creo que los compañeros, de que hay muchas situaciones y grupos y personas que están ya haciendo realmente algo. O sea, hay muchas personas que ya llegaron a la cuestión de aceptar que esto es algo real, que en breve nos va a llegar, o que ya estamos viviendo en algunos lugares. Y bueno, la muestra que podemos tener aquí, pues son las comunidades indígenas que se encuentran a lo largo y ancho de nuestra república, que ya en esto nos llevan pues
pues bastante camino, van muy adelantados en relación a sus análisis y a sus prácticas que están realizando, y que pues desgraciadamente han sido y están siendo en estos últimos días atacadas por el sistema, porque pues el sistema no le interesa que pues se conserven los recursos, que realmente haya vida con estas personas, porque se les está considerando a los indígenas como, incluso no como seres humanos, personas sin derecho, al querer pues desplazarlos de sus territorios, al querer meter megaproyectos en sus lugares, que esto, ¿qué es lo que viene a hacer? Pues a acelerar este colapso, viene a exterminar la vida, porque donde se mete un proyecto de muerte como los que están metiendo en diferentes lugares, hablemos por ejemplo de Oaxaca, contaminan el agua. Primero utilizan una cantidad muy inmensa de agua y contaminan los mantos acuíferos, contaminan el aire, se quedan las tierras despobladas porque son prácticamente inhabitables. Dejan prácticamente los lugares donde llegan estos proyectos de muerte, dejan zonas desérticas en las que realmente no se puede vivir, porque bueno, la gente que ha vivido en esos lugares pues comentan de todas las enfermedades a causa de toda la contaminación, y pues prefieren muchas veces huir de esos lugares que en determinado momento fueron sus tierras, fueron sus espacios, fueron sus comunidades, pero que pues estos proyectos de muerte vienen a arrebatarles sus lugares. Y bueno, pues esa sería mi participación en relación al ciclo de Elizabeth Kubler-Ross. Pues bueno, yo sería, pues sí, el momento de eso, pues cuando sucede esto, cuando resultan los colapsos, las tragedias, pues es lo que se vive, ¿no? Los ciclos de esta Elizabeth. Y entonces, pues sí, son difíciles y a veces es difícil salir de alguno de ellos, ¿no? Porque de momento como vas avanzando, como lo vayas percibiendo, pues sí, a veces hay muchos que no logran llegar a los 5 momentos, y sí, se quedan ahí en eso, y pues eso es algo más difícil, ¿no? Porque te quedas en stand-by y pues ya no puedes hacer más, ¿no? Por más que quieras, te quedas en esa pausa, ¿no? En esa pausa que hace que no veas un poco más, y eso también lo que se vive en la realidad, ¿no? Porque de momento hay unos que llegan hasta la depresión y de ahí ya no sale, ¿no? Porque es un problema muy emocional, muy fuerte, que se vive ya de manera individual y personal, así se ve, ¿no? Ya llegar o pasar estos ciclos, la aceptación, pues eso ya es cuando llegas a ese punto, se considera que ya empiezas a actuar, ¿no? Empiezas a actuar, a ver qué podrías poner para poder accionarte y empezar a hacer actividades, ¿no? Entonces, pues esos son los momentos que se viven, ¿no? Cada persona los percibe de diferente manera, que hace que sean difíciles, ¿no? Difíciles, complicados, no se ve nada sencillo, ¿no? Porque antes lo pensábamos así, ¿no? Cuando empezaron las llamadas, estas llamadas con efecto de secuestro, ¿no? Que pues, varios ya lo vivimos y de momento no sabemos actuar ante esto, ¿no? ¿Qué hacemos? Dices, no, pero es que tú al menos tienes un pensamiento más amplio, pero pues, de momento cuando vienes a eso, pues no puedes reaccionar, y así yo se los planteaba, ¿no? Al inicio de este análisis, de esta lectura de Carlos Taibo, que decíamos, y si sucede de momento y estamos en eso, ¿qué haríamos, no?
muchos de nosotros decía al compañero y a él, pues a lo mejor yo no sobreviviría, ¿no? O no sabría qué hacer. Entonces ahí están esos momentos, ¿no? Y es momento, y también a veces si logra uno sobrevivir a estos, pues ya digo, de ahí es donde empecemos a hacer la acción, ¿no? Y a ver el mundo o percibir las cosas de manera diferente, ¿sí? Entonces así está en el ciclo de Elizabeth Rose, ¿sí? Es mi punto de vista y agradezco su atención. Pues esto sería todo por el podcast de hoy. Espero que haya sido mucho de su agrado. Y la próxima vez ya terminaremos con toda esta revisión que hemos hecho al libro. Y pues cualquier comentario o sugerencia que nos quieran dar para los próximos podcasts pueden dejarlo en la caja de comentarios. Si fue de su agrado el video, pueden compartirlo para que otras personas escuchen nuestra voz y puedan pues alimentarse un poco de esto que hemos estado haciendo. Muchas gracias por su atención. Somos La Sexta Voz y sé que nos volveremos a ver cuando nuestras voces se junten.